Pues nada, Oriol, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en la plataforma del fútbol formativo. Cuando oí tu historia, dije, esto hay que traerlo a que lo conozca todo el mundo porque nos va a ayudar muchísimo y va a ser un impulso importante. Soy Oriol Prat. Ahora mismo, desde hace 4 años, soy coach experto en PNL, en programación neurolingüística. Soy coach emocional y coach deportivo. Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando yo en las redes pues estoy en diferentes grupos de padres, a veces de gente que por diferentes o por temas profesionales o por temas familiares están metidos en el fútbol formativo. Y bueno, es un tema que a mí primero me apasiona, el fútbol ha sido y espero que siga siendo mi vida en diferentes ámbitos. Luego mi familia toda está muy vinculada en el fútbol, mi hija juega fútbol, mi hijo hasta este año está ahí pensándoselo. Y hay algo que realmente pues, me llamó mucho la atención de todo lo que yo leí y os escuché tanto a ti como a Gorka, como con el que haces ahí el de la territorial de Baix Llobregat. Salva. Ahí le he leído mucho también. Buah. Increíble. Le he leído muchísimo también. Y entonces pues me quise poner en contacto contigo porque evidentemente, después de, como te contaré ahora, después de haber jugado muchos años a fútbol en fútbol formativo, en un club como el Girona, no era el Girona exactamente, porque antes el Girona no tenía fútbol base, lo que tenían eran equipos que eran filiales. Ahí está. Yo estaba en la Peña Esportiva Bons Aires, que durante muchos años fue el filial del... Tenía mucho nombre. Sí, muchísimo. De hecho, aún existe, pero está en Sal, ya no está en Girona. Pero la Peña Esportiva Bons Aires, bueno, yo tengo grandes amigos que nos vemos con Nan Rivera, que jugó en el Español, jugó en el Alavés en Primera División, el Español en Primera División. Nos vemos cada mes, nos tomamos un café juntos, porque estuvimos 8 años, desde infantiles hasta el primer equipo. Yo fui siempre con Nan Rivera, yo no llegué a Primera División, pero con Nan Rivera nos reímos porque yo fui el primero de todos los de nuestra quinta que empezó a entrenar con el primer equipo en Girona. Fui el primer crío, porque era un crío entonces. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Yo ahí tenía unos 16 años. Que en aquella época no se debutaba en Primera División tan no, joven, por eso era muy extraño que un chaval con 15, 16 años, que era primer año de juvenil, ya empezara a entrenar con un primer equipo. Yo tuve dos entrenadores. Hubo 2 entrenadores en el Girona en 2 épocas diferentes, cuando yo era mi primer año y mi tercer año de juvenil, que me llamaron para entrenar, e incluso debuté en una pretemporada con el Girona, que fueron Xavier Agustí, que es un entrenador de los más importantes que ha habido en Girona, y Alfonso Muñoz, que también fue un entrenador muy top. Entonces eso quiere decir que tú debías ser un muy buen jugador, porque si se fijaban tanto en ti, sí, ¿no? Sí, yo empecé, mis padres eran antifútbol, te estoy hablando de hace 1000 años, y yo vivía en Santa Coloma de Farners. Yo soy de Barcelona, nací en este barrio, yo nací en la Rambla del Prat, pero a los 2 años nos fuimos a Santa Coloma de Farners porque mi madre fue una de las 3 periodistas que fundó el diario El Punt. Sí, El Punt Diari. Pues ella fue una de las 3 periodistas que lo fundó y todos nos fuimos para allá, ¿no? Y yo entonces, mis padres me apuntaron, cuando estábamos en Santa Coloma de Farners, mis padres me apuntaron a hockey patines, porque ellos eran antifútbol, eran muy hippies, todo el mundo, todos los niños querían hacer fútbol, pues el hijo de ellos no. Pero yo jugaba en el colegio y en Santa Coloma de Farners había una particularidad, que es que el patio del colegio era el campo de arena del Farners, del Club Olímpic Farners. Y me vieron jugar con los niños. Y ahí el Club Olímpic Farners se fijó en mí y me dijo, nada, era un pequeñuelo de... ¿Cuántos años? Ahí debía tener, hacia sexto de GB, hacia séptimo de GB, sexto de GB, sí, por ahí, sí, 11, 12 años debía tener. Y yo era jugador de calle, era jugador en la plaza de mi... La mejor escuela, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y bueno, el Club Olímpic Farners se fijó en mí, empecé a entrenar con ellos, a jugar con ellos, pero aquel año, por temas laborales de mi madre, nos fuimos a Sal, a Girona. Y yo empecé con el equipo del pueblo, con el Sal.
y estuve un año solo jugando en el SAL. Me vio el Girona, la Peña Esportiva, el filial del Girona, y nos fichó a 3 jugadores del SAL. Nos fuimos los 3 directos a la Peña Esportiva Buenos Aires, y ahí empezó un sueño brutal, por una parte, porque bueno, a mí el fútbol me apasiona. ¿De qué jugabas tú? Extremo. Toda la vida he jugado con el 11. Muy rápido. Muy rápido. Ajá. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿y qué tipo de extremo eres? Yo siempre digo, hay extremos tipo Neymar y extremos tipo Stoichkov. Sí. Yo era Stoichkov. O sea, yo no tenía mucha técnica, pero era un galgo. Era un galgo. De pequeño, con el Club Olímpic Farnés me metieron delante de un... Esto es muy típico, y la izquierda parecía mi segunda diestra. Sí. O sea, yo centraba perfectamente. Totalmente. Te hicieron ambidiestro. Me hicieron ambidiestro. Entonces, de esto me gustaría hablar, Sí, pues me hicieron. ¿Cómo lo conseguiste? Entrenando, o sea, me dejaron muy claro desde el principio que mi sitio era de 11 y que tenía que aprender sí o sí a dominar, a regatear y sobre todo a acabar. Antes no se acababa tanto recortando y centrando y acabando con la derecha, sino que acababas con la izquierda, con la zurda para centrar. Yo era un jugador muy rápido, era de los más rápidos de la liga. Era un jugador que, aun siendo extremo y dando muchísimas asistencias, era muy goleador. Tenía un 1 contra 1 con el portero. Era muy rápido. Al ser muy rápido, normalmente lo que hacíamos en todos los años que estuve en el Girona es que siempre me buscaban entre el lateral y el central. Siempre, en el hueco este que se crea, siempre. O sea, no era tanto de regatear al lateral o de regatear, sino de buscar la espalda a los 2 defensas, porque era imposible seguirme. Era muy rápido. ¿Y qué pasó? Que empecé a jugar con gente un poco más mayor que yo. Sobre todo cuando iba empezando a pasar niveles y a ver el nivel que tenía. Estuve con la selección de la provincia. Empecé a jugar con gente mayor, y al empezar a jugar con gente mayor o con chicos mayores, ¿Qué categoría era esta? ¿Juvenil? Yo ya desde cadete. Desde cadete ya. ¿Jugabas con una categoría? Sí, a veces 1 y 2 entrenando. Claro, esto es muy bueno cuando realmente te limitas solo a entrenar y a aprender y a luchar y a que te peguen por todos sitios y que tú sepas luego cuando vuelves a tu equipo eres como más, ¿no? Pero eso también quería decir hacer lo que hacían los mayores en su momento, que era salir, a veces ir a tomar algo, y supongo que ahí, yo con los años he vuelto muchas veces, he regresado a aquellos años a aquellos momentos, y ahí hubo un momento en el cual me acordaré toda la vida un entrenador increíble que tuve 2 años en los juveniles del Girona, que es Miguel Jordán, que había sido uno de los delanteros centros más buenos que había en la provincia de Gerona. Nos preparaba además a los delanteros con entrenamientos personales y tal. Pues hubo una vez que él vio que yo empezaba a llevar bastante mal el tema de tener que ir a los entrenos y ser siempre el mejor, de no fallar en nada en los partidos, cuando subía de categoría. Yo era de estos jugadores, y parece mentira, pero era de estos jugadores que cuando era alevín, infantil, me podía ir de medio equipo. ¿Sabes aquellas imágenes que hay de Messi cuando era peque, que se va de todo el mundo? Sí, como... Pues yo no era yo me iba con autopases, pero era realmente muy bueno en su momento. Y al ir subiendo, al ir añadiendo presión. Yo al final era un crío que había salido de Santa Coloma de Farnés, tío, de un pueblo de que no hay... Y no supe interiorizar bien eso, no supe aprovechar bien el momento. Así como mis padres se separaron, hubo toda una serie de temas personales que también a mí me afectaron mucho. Y bueno, empecé muy pronto, ya de juvenil, que era... O
sea, el Vilubí, me acuerdo que me vino a buscar el Vilubí, que estaba en División de Honor. Sí. Solo había 2 equipos en Girona, me parece que si no recuerdo mal, entonces era el Figueras y el Vilubí, que estaban en División de Honor, nosotros estamos en Nacional. Y el Vilubí me vino a buscar porque Santi, que era un entrenador que yo había tenido en el primer año de juvenil, en el segundo año se fue al Vilubí y en el tercer año de juvenil me vino a buscar para jugar en División de Honor con el Vilubí, pero yo ya estaba bebiendo. Yo ya estaba bebiendo, salía con compañeros del fútbol, con compañeros que no eran del fútbol, y era alucinante porque el fútbol me daba la vida porque o sea, soñaba, tenía muy claro, o sea, todo el mundo me decía, o sea, es como que todo el mundo te marca el camino y tú tampoco sabes muy bien, ¿no? Pero todo el mundo me decía, Oriol, vino el Barça, habló con mi madre, me acordaré toda la vida en un partido Hospitalet-Girona, porque ya cuando éramos juveniles ya íbamos con el nombre del Girona y con la camiseta del Girona, ya no era Peña Esportiva Buenos Aires, y me acuerdo un Hospitalet-Girona, cuando el Hospitalet era filial del Español aún, imagínate tú si ha llovido, que ganamos 1-2 y un ojeador del Barça le preguntó a mi madre por mí, le preguntó qué tal era yo de actitud, cómo me iba al cole, preguntó a Jordán, a mi entrenador por mí. ¿Todo esto te preguntaron? A mí no, a mi madre, sí, a mi madre. O sea, estos detalles. Estos detalles, o sea, le preguntaron cómo estaba yo mi madre siempre me lo contaba, con un orgullo, que cómo era yo de carácter, cómo me iba bien, cómo me iba, si bien o mal en el cole, con las notas, sí, qué tal chaval era. Mi madre me lo contaba. Que buscaban también un perfil de jugador, no solo bueno técnicamente, sino que estuviera centrado, que estuviera... Y yo supongo que debieron venir luego más partidos, porque en tercer año de juvenil fue un año muy bueno para mí en tema rendimiento deportivo y me estaba haciendo mayor a veces, quizás antes que los otros, por el hecho de entrenar también con el primer equipo, a veces haber ido a una pretemporada con el primer equipo, pero a la vez también estaba empezando a beber mucho, estaba empezando a socializar mucho por la noche y hubo un momento en el que realmente no supe... Yo tuve una lesión bastante fuerte. Pues fue por una lesión. Fue una lesión y porque estaba bebiendo mucho, ¿vale? A raíz de no entender... O sea, yo tenía mis problemas personales, el fútbol para mí era, como te he dicho, el espacio terapéutico que lo solucionaba todo y que dejaba todo atrás. Y cuando yo empecé a tener sensación de que en el fútbol me estresaba más que disfrutaba, y sobre todo yendo haciendo vida social en Girona, que al final se conoce todo el mundo en Girona, con jugadores que tenían 18, 19, cuando yo estaba con 16, 15, 16, 17, pues empecé a beber mucho, y hubo un momento en el que no dejé el fútbol del todo, hubo una lesión, volví al Sal, que estaba en Primera Catalana, estuve jugando, antes se llamaba Primera Regional. Nunca se deja. No, pero fui bajando de categoría. También yo cada vez de nivel, ya no era el mismo, estaba recuperándome de un ligamento externo del tobillo. ¿Se puede decir que el entorno, tus amigos, te arrastraron un poco a esto? Sí, ¿Tú no hubieras bebido y todo esto sino...? Evidentemente yo empecé a beber con gente mucho mayor que yo ni sabía, pobre mí, lo que era esto, y ya te digo, para mí lo único que tenía sentido en aquel momento, tú imagínate, yo tenía 11 años, tío, mi hermana tenía 7, la pequeña, mi madre era una periodista que estaba todo el día en el periódico porque acababan de empezar de abrir lo que luego sería un transatlántico como es el diario El Punt, que entonces era el periódico en catalán editado más leído con diferencia en toda Cataluña, y ella estaba todo el día allí y mi padre se había ido y se habían separado, pero él se había ido, entonces para mí ¿Tampoco era... tenías ningún apoyo? No, para nada. Familia, ¿no? No, yo cogía a mi hermana, salíamos los dos del cole juntos, la llevaba a casa, yo me iba a entrenar, para mí el entreno... Por eso te digo que yo el fútbol, sí, realmente fue muy terapéutico para mí el fútbol, pero cuando empezaron estos entrenadores, tío, estos egos, estos entrenadores que miran mucho más por su ombligo que no por el proyecto deportivo que tienen delante, quizás por los chavales, que al final éramos niños, que estamos ahí delante, porque yo recuerdo, tío, yo recuerdo speech, o yo recuerdo
momentos en los cuales, en campos, en el campo del Can Giver, es que hay cosas que se te quedan toda la vida en la cabeza, tío, y de malas actuaciones de un entrenador que parecía que no entendía que estaba al final hablando con chavales que todos teníamos nuestros sueños, nosotros teníamos nuestras ganas, lo dábamos todo, porque realmente, tío, en aquellos equipos aprendes a darlo todo, aprendes a ser un equipo. Esto a veces no te lo tiene ni que enseñar el entrenador. Tú sabes que si tú no corres, tío, el lateral andará loco porque tu lateral que tienes que cubrirlo va a tener que cubrir. O sea, era implícito, tú ya lo sabías. Te gritaba mucho. Sí, tal, había ¿no? gritos, había cambios de esos, ¿sabes? Estos cambios que te hacen, rollo, ahora te castigo y ahora te cambio. Yo me acuerdo que una vez salí de suplente, me acordé toda la vida, con un entrenador argentino, no voy a decir el nombre, pero en segundo año de cadete de la Peña Buenos Aires, Girona filial, me acuerdo que hay cosas que se te quedan marcadas cuando eres mayor y aún las recuerdas, tío. Claro. Y eso quiere decir que imagínate cómo las viviste si las recuerdas de mayor. Los entrenadores dejan huella. Joder, colega, este tío, me acuerdo que Mal, yo tuve una mala semana de entrenos, yo era titularísimo siempre. Pero a veces sí que es verdad que no acababa de poder separar los temas personales de los temas deportivos y a veces una semana mal entrenada, suplente, porque ahí ya te digo, había muchísima presión y muchísima exigencia, muchísima, al final eras un filial del Girona. Y yo me acuerdo de salir en la segunda parte, de perder dos, o sea, al final a mí lo que se me pedía, tío, es que profundizara y que diera buenos pases, tío, como cualquier 11, y de tener dos malas, por la poca motivación quizás de salir suplente, el enfado, y cambiarme cuando acababa de salir en el minuto 60, en el minuto 80, como castigo, además acababa de perder el balón, un chaval con 14 años, tío, cambiarme, que los padres le dijeran, miraran al entrenador y le dijeran, pero tío, ¿pero qué es un niño que estás haciendo? Que acaba de salir y irme llorando al vestuario, tío. Y me acuerdo de esto. Y claro, cuando esas cosas te acuerdas, tengo 50 años, es porque en su momento, imagínate lo que me debería doler, tío. ¿Y llegaste a pasar miedo con los entrenadores que tenías? O sea, miedo no es la pregunta, no es la palabra, miedo a jugar bien. pero sí que llevaba muy mal. O sea, depende a veces, es que esto depende de cómo había ido la semana de entreno, sí que a veces te daba cosa que te dieran el balón, ¿sabes? Porque veías que no tenías la suficiente, y aparte ya te digo, tío, yo no era un tío técnico, o sea, nosotros en el Girona teníamos 3 o 4, éramos 2, a veces hasta 3 por sitio, y yo competía con chavales, tío, que hacían unas virguerías con el balón. Pero tú eras muy rápido. Pero yo era súper rápido, era muy directo, era ambidiestro, era el único ambidiestro en el equipo. Pero quiero decir que sí que es verdad que a veces, depende de cómo había ido la semana, depende de cómo habían ido los entrenos, o sea, no era miedo, pero te daba como respeto que te pasaran el balón y a veces te escondías un poco. En el fútbol 11, siempre he dicho lo bueno que tiene y lo malo que tiene el fútbol 11 es que al tener 10 compañeros más, si en algún momento tienes un poco de miedo, pues te escondes, tío. Y quizás hasta a veces no se nota mucho que te escondes, ¿sabes? Aquello que no, cuando el lateral tiene el balón, pues te pones un poco como queriendo empezar a hacer el amago para que no te la den en el pie. A mí, me has recordado algo, a mí había veces que sí que me daba miedo recibir el balón en los pies. Te quemaba el balón. Sí, me quemaba, tío, porque, repito, porque es así. Yo siempre le digo a mi hijo, tío, yo tuviera el talento que tú tienes cuando yo tenía tu edad, tío, y vamos, hubiera reventado. Porque a mí me quemaba un poco el balón, porque yo sabía que no era un tío que delante del lateral iba a hacer una bicicleta o iba a hacer una croqueta y me iba a ir, sino que a mí normalmente es eso. Si me la daban era autopase y zambando. O pase a la espalda de... O quizá también te faltaba autoestima, ¿no? Segurísimo. De no intentar cosas que a lo mejor Segurísimo. A veces, y ya te digo, fue muy curioso porque el primer año que yo estuve en Vilamaya, me acuerdo perfectamente, yo había tenido un tercer año brutal de juvenil. El Girona por temas extradeportivos, por temas de que yo, pues evidentemente ya se notaba que era una persona que salía de noche, que no estaba llevando bien la presión y la exigencia, pues me dijeron que no contaban conmigo. Me ficha el Vilamaya y hago un año.
El Vilamaya, segunda regional, antes se llamaba segunda regional, primera regional, segunda regional, tercera regional, segunda regional, ahí jugando contra equipos del Empordà, unos campos de hierba descomunales, como era el Empordà, con la lluvia, tal, o sea, unos campazos brutales. Hice un año, que por eso el Girona luego me llama para ir al Girona B, ¿vale? Soy uno de los jugadores elegidos de los que habían echado, para volver a la disciplina del Girona, para intentar ir subiendo al Girona B las categorías. Porque hice un año, ¿pero por qué? Porque me fui con mi entrenador, Miguel Jordán, que me había tenido 1 o 2 años en juvenil, 2 o 3 chavales, con Jordi Roche. Jordi Roche se presentó para ser presidente de la Federación Catalana de Fútbol, sí. Y se llegó a presentar, lo que no tuvo, para el Barça, para presidente del Barça, Jordi Roche. Este era compañero mío en el Girona y en el Vilamaya. Fuimos 2 o 3 jugadores descartes del Girona, y aquel año yo noté mucho, tío, que no había presión. Jugábamos sí, éramos los de Girona, veníamos siempre con el coche del entrenador y éramos los del Girona, los descartados del Girona, que íbamos a reforzar al Vilamaya, pero fue un año bruto, nos lo pasamos súper bien, no había presión, vamos, hacíamos unos entrenos descomunales, yo en los entrenos disfrutaba otra vez, como un loco, y te estoy hablando que debía tener 17, 18, después del tercer año de juvenil, entonces, por ahí. O sea, que me estás diciendo que el entrenador es lo que al final hace que tú disfrutes o no disfrutes en el fútbol. ¿Es así? Te diría que en un 80%, tío. Te diría que en un 80%. Es yo te puedo decir, tengo 50 años, te puedo decir el nombre de mis 3 últimos entrenadores cuando aún parecía que yo me podía dedicar a jugar a fútbol de manera profesional. Te puedo decir lo que me decían, te puedo decir cómo me lo decían, te puedo decir, porque me acuerdo. De hecho, con Miguel Jordán, imagínate, tengo aún contacto con él, porque para mí fue... ¿Qué recuerdos tenías de estos entrenadores? ¿Qué te decían? ¿Cómo te motivaban? Sobre todo, por ejemplo, Miguel Jordán era un tío que cuando estaba con nosotros aún, y eso para nosotros era muy importante, hoy en día yo creo que eso también es importante, era un jugador en activo, era uno de los goleadores más importantes de la provincia de Girona, era un 9 muy, y era un entrenador que sabía lo que te tenía que decir para motivarte, que sabía que tú no le tenías que decir mucho cuando tú no tenías un buen día para que él te cogiera, dejara el segundo entrenador a cargo del entreno y te cogía individualmente y te hablaba y te hacía un poco vomitar el por qué aquel día no estabas del todo bien. Era como un psicólogo, tío, siempre se lo decíamos, ¿no? Era un tío que era como un psicólogo. Y es que tiene que ser psicólogo. Sí, bueno, tío, es que yo me di cuenta de que al final, mira, yo siempre pongo este ejemplo. Yo no era un mal estudiante, tío. Y yo recuerdo de tener unas notas increíbles en algunas asignaturas un año y el año después, en las mismas asignaturas, las notas bajaban a saco. Era por el profesor, tío. Porque no me motivaba, porque no me daba. Y en el fútbol es que es exactamente lo mismo. Claro, yo juego con ventaja en el sentido de que ahora yo estoy en otra parte del fútbol, estoy viendo el fútbol desde otro sitio y me estoy dando cuenta de que, o sea, si era una sospecha que yo podía tener por la incidencia de mis entrenadores en mí, en el fútbol formativo del Girona, joder, ahora lo tengo clarísimo, tío. El entrenador es absolutamente básico, clave. ¿Y tú te das cuenta, o como has pasado por tantos equipos, ya no es una teoría, porque a veces yo lo digo a los seguidores de esta plataforma, que bueno, que hay que tener cuidado, hay que saber escoger el entrenador adecuado, porque depende de la formación de tu hijo, porque un buen entrenador puede hacer mucho por tu hijo y un mal entrenador puede ser un desastre, ¿no? Entonces, ¿tú notaste que había entrenadores de vocación y entrenadores sin vocación? Yo lo que sobre todo noté, y eso es algo, tío, que te puedo decir, Pedro, que hoy en día lo veo, porque te repito, tengo un hijo que ha estado en la Escuela de Europa, en el Sant Andreu, este año ha empezado en el Prat. Mi hija juega fútbol también, está en el Women's Soccer School, que es una academia que quieren llevar a las chicas a la...
por mi vivencia y por lo que yo estoy viendo hoy, más que vocación o no vocación, que evidentemente un entrenador con vocación es increíble, porque lo ves, es que lo notas, es que no hace falta, es que es como te dice las cosas a veces, ¿no? Pero sobre todo lo que veo es el ego. Es un puto problema increíble que hay hoy en día, que al final yo veo que muchos proyectos que podrían ser brutales, por la competencia del ego de algunos jugadores y sobre todo de los entrenadores que buscan más el resultadismo para él, para su currículum, que no el disfrute de los chavales. O sea, yo lo del ego es algo que... Es lo que más has vivido. Wow. Y ya te digo, y lo vivo ahora, tío. O sea, yo veo entrenadores en fútbol formativo, hostia, que los chillidos que pegan y las órdenes que dan y es como un narcisismo que los que entendemos un poco de fútbol pensamos, hostia, pero ¿cómo vas? Primero, ¿cómo comunicas así? Cuando estás bloqueando al niño, tío. ¿Cómo comunicas así? Y ¿sabes aquella sensación que te da a veces de decir, hostia, es que lo que estás haciendo es chillar para oírte a ti mismo, tío? Sí, para quedar bien, sí, para destacar. Sí, para que te escuchen los padres, para que te escuchen. Sí. Oye, el mediocentro que te he dicho que tiene que tirar 3 pasos para... La permuta. Piensas, sí. Y dices, no, tío, no puede ser. Pero bueno, nos estamos metiendo en otro punto y para no desviarnos vamos a dejar la primera etapa con una pregunta. Una pregunta que es, tú a tu hijo, viendo lo que te ocurrió a ti, y que seguro que lo has hecho ya hablando con tu hijo, a tu hijo o a los hijos que están por aquí escuchándonos, ¿tú qué les dirías? ¿Qué consejos les darías después de tu experiencia en el fútbol del Girona, vamos? Yo les diría lo que le digo a mi hijo, lo que le digo a mi hija. Yo empecé siendo un mal padre en este tema. Eso supongo que lo tocaremos después. Yo a Aritz, que es mi hijo, le apreté muchísimo porque veía que tenía... Y tardé, tío. Por eso también este cambio, ¿sabes, Pedro? Por eso todo este reconversión hacia coach y hacia... Porque para ayudarme primero a mí mismo, porque estaba viendo el fútbol de mi hijo desde unos ojos que era inviable seguir viéndolo así. Y yo, ¿qué les digo ahora a mis hijos cuando juegan a fútbol o cuando encaran una semana, cuando tienen un partido? Ya sé que es muy típico esto, tío, pero el disfrute no va reñido con la competitividad. No, claro. Para nada, o sea... Al revés. Ahí está. Este es el tema, tío. Este es el tema. O sea, es muy difícil competir si no disfrutas. La palabra imposible no me gusta ponerla nunca en mis frases, pero es muy difícil competir si no disfrutas. Yo se lo digo, o sea, primero es disfrutar y luego marcas. No es... Estoy estresado, agobiado, marco, ya estoy feliz, ya disfruto. No, tío. Vamos a intercambiar o sea, tú lo que le dices es que disfrute del fútbol. Absolutamente. Y que el día, y con Aritz ha llegado, te lo estaba diciendo ahora, y que el día, que algo que le da la vida, que le encanta, que le apasiona, el día que esto le haga sufrir un poco, apártate, vamos a trabajar en eso, apártate, no dejarnos, sino sepárate, trabajemos y miremos cómo lo hacemos. Muy bien. ¿Vale? O sea que el consejo que les das a todos los jugadores que no están disfrutando de su fútbol es que no puede ser, o sea, tienes que disfrutar. Si no disfrutas, hay algo que va mal y tienes que pedir ayuda. Evidentemente. A tu entorno más de confianza, que pueden ser tus padres, puede ser el entrenador, puede ser un amigo, puede ser, yo qué sé, pero... No puede ser que algo que te gusta... O sea, es que yo tardé también en aprenderlo, evidentemente, pero no nos pueden vender que para llegar a ser futbolista de élite tienes que sudar sangre y sufrir. No, tío. Mira, o sea, yo siempre le doy este ejemplo a mi hijo. Marc Márquez... Sí.
No me dirá que no es un deportista de superélite. Sí. Es un tío que tiene siempre la sonrisa en la cara. Siempre. Y se nota que disfruta. Quiere decir que se cae 1000 veces, Mil que está lesiones, en el hospital, que tiene clavos por todo el cuerpo. O sea, sufre, pero disfruta con su deporte. Claro, porque yo estoy convencido, no tengo el gusto de conocerle, pero soy coach. Y ahora hay cosas que ya sí que me llegan, como Rafa Nadal, por ejemplo. O sea, tú ves que disfrutan de lo que hacen. Y que, hostia, tío, cuando tú ya lo has ganado todo, y ya ni económicamente te hace falta, ni deportivamente te hace falta, y sigues aún las lesiones, aún la edad, es porque te encanta, y es porque disfrutas, y es porque, tío. Entonces, vamos a coger estos ejemplos. O sea, hace 2 días ha salido Ricky Rubio con Évole, sí, contando una realidad de muchísimos deportistas de élite. Durísimo. Como salió Abrines hace poco, como salió... Ha habido varios deportistas. Es que Iniesta, por ejemplo. Hay muchos que han pasado un periodo durísimo que incluso se querían quitar la vida. Sí. Ricky Rubio, en la entrevista del otro día con Évole, dice: hubo una sola noche, y durante 1 minuto solo, pero que pensé que hasta aquí. Oye, ¿cómo podemos llevar a nuestros niños? Y Ricky Rubio lo dice. Él dice: hubo un momento en que mi límite ya había pasado y no había nadie a mi lado que me cogiera la mano y que me dijera: hey, tío, va. Pero es que yo le diría hasta a los entrenadores, a los padres más exigentes, le diría: pero si incluso vamos a ser egoístas, vamos a jugar a ser egoístas, yo quiero que mi hijo esté en la élite, sea el mejor. Si no disfrutas, es imposible, tío. Si le estás encima, si le presionas, si le das... Es que es imposible. Y no me gusta decir la palabra imposible. Pero vamos a ser egoístas. ¿Tú quieres que tu hijo consiga sus objetivos cada año? Haz que disfrute. Porque será mucho más fácil. Vamos a dejarnos del rollo este de que para hacernos futbolistas de élite tenemos que sangrar. No. Tienes que disfrutar. Y luego, toda la exigencia deportiva que haga falta, pero desde el disfrute. ¡Guau! Yo tengo unas ganas de ir a entrenar que me muero. Sí. Tengo unas ganas. Y luego voy a entrenar y sudo y tal. Y acabo con unas agujetas en la pretemporada que no sé qué. Y que todo el mundo teme. No, tío, pero si tú consigues que tu hijo, que tu entrenado, yo que soy coach ahora, ¿no? Que el chaval que llevo, todos estos retos, todos estos objetivos que tiene que alcanzar, lo haga desde el disfrute, desde la no presión. Has hablado de Rafa Nadal, ¿no? Entonces, Rafa Nadal habla mucho sobre disciplina. Entonces creo que tú ya lo has respondido, porque esta pregunta te la quería hacer, ¿no? Vale, disfrutar, pero el deporte, si tú quieres llegar a algo, dice Rafa Nadal, necesitas mucha disciplina. Es que no está reñida la disciplina con el disfrute. ¿Qué manual pone? No, pero que quiero decir que a lo mejor un segundo consejo sería: disfruta, ten mucha disciplina, que es la que yo no tuve. Evidentemente, muchísima. Te digo, no está reñido, pero vive esta disciplina desde un sitio sano, desde un sitio terapéutico, desde un sitio que te haga feliz, o sea, es muy diferente. Te da seguridad, la disciplina, claro, te da seguridad. Evidente, te da estructura. ¿Sí? La disciplina te da una estructura en la cual tú te coges para poder ir llegando, porque aparte, o sea, no vamos a ser tampoco, como digo yo, no vamos a ir con el lirio en la mano. Para ser deportista de élite, la disciplina es absolutamente necesaria. Pero ¿cómo vivo yo? ¿Desde dónde vivo yo? ¿Desde dónde vivo yo esta disciplina? ¿De qué manera me comunican esta disciplina? Claro. Para que para mí sea algo ocioso, para mí sea algo disfrutable. Porque ya te digo... No, cuando no te la imponen, sino cuando te convencen de que aquello sí, es señor. Mejor. Esto es básico, y esto en el coaching es que es básico. O sea, tío, tú no tienes que imponer... Desde el momento en que tienes que imponer algo... ¡Wow! Yo no sé... Un rechazo enseguida. Sí, es muy difícil que un jugador...
Estamos hablando de formación, de fútbol formativo o deporte formativo. Deporte formativo. Hostia, es muy difícil cuando impones algo y encima lo impones sin tener... Yo siempre he dicho que hay grandes entrenadores que son horrorosos comunicadores. Y son grandes entrenadores, que son horrorosos comunicando. Porque una mala comunicación, estamos un poco en lo que andábamos diciendo antes, un entrenador que comunica mal es un entrenador que te puede destrozar la carrera deportiva. O sea, tú puedes tener unas habilidades descomunales, puedes tener encima, pero si tú la cabeza no la tienes bien entrenada y tú vives desde la falta de respeto, desde la imposición con poco respeto, lo vives mal, porque al final, repito, estamos hablando de chavales muy, muy, muy jóvenes. O sea, tú sabes todo el talento que se está perdiendo por ahí. Ahí, esto es una idea muy importante que yo intento transmitir también, ¿no? Que es que, claro, hay mucha gente, muchos chicos que son muy buenos, pero que no llegan a nada en el deporte porque no han podido, no se les ha apoyado, o sea, no se les ha entendido. No se les ha entendido y no se les ha sabido comunicar bien. Y la comunicación, sí. efectivamente. Yo creo que un entrenador, aparte de tener un buen equipo y de tácticamente ser muy bueno, tiene que ser un líder. Y para ser un líder, un buen líder, tienes que ser muy buen comunicador, porque tienes que saber llegar muy bien. Yo sé que a veces les pedimos mucho, quizás, no sé. ¿Es vocacional o no? Porque claro, si no es vocacional, te da igual que el chico este sea o le tenga el problema tal, yo voy a ganar. Te voy a decir más, Pedro, yo creo que un entrenador tiene que ser vocacional como un médico, tiene que ser vocacional como un profesor de latín, tiene que ser vocacional. Sí, o sea, realmente, yo por ejemplo, cuando di el paso para empezar a sacarme el título oficial de coaching, es porque entendía que yo no me estaba comunicando bien con mi hijo. Vale. Y porque yo iba a los campos de fútbol y oía unas barbaridades de los padres, unas barbaridades del entrenador, y pensé, y ahí yo hice un cambio, ¿no? Decir, no, tío, no estamos yendo bien, tío. Bueno, tengo muchas preguntas que hacerte, así que vamos a ir poquito paso a paso. Si tú sabes que hay un problema en el futbolista profesional y no profesional, que llega un momento en que ya tiene mucha edad, pero quiere seguir jugando. Él no se da cuenta de que ya ha llegado su hora, su momento, y lo va alargando y lo va alargando. Entonces hay dos teorías. La mía es que tienes que saber decir basta, pero hay otros que dicen no, porque fíjate, fichas luego con otro club y vas alargando tu vida, vas teniendo unos ingresillos, ¿no? Tal. Entonces, ¿tú supiste abandonar? Yo abandoné porque realmente empecé, como te he dicho, yo casi abandoné porque vi que tenía que abandonar. Primero porque ya después de la lesión no fui el mismo, y luego porque a mí hubo un tiempo en que en Girona, aún haciendo 3-4 años, aún me recordaron Luriol, que era el mejor extremo que había, o sea, y yo fichaba por equipos de primera catalana, segunda catalana, solo por el nombre, pero me arrastraba por los campos. Ya el tema del alcohol hizo mucha mella en mí, el tema de la... no viví nada bien. Mi bajada como jugador, cuando mis expectativas estaban muy altas, creadas también por la gente que me rodeaba, y viendo que no, ya sé que aparte yo siempre digo, esta es una historia, no soy nada original con mi historia, hay muchos jugadores, por desgracia, que han tenido unas expectativas descomunales y que por culpa de no cumplirlas, pues se han ido apagando y han ido yendo al camino fácil, que es el de la... Quizá lo enriquecedor es que tú eres capaz de contarlo para que a otros no les ocurra lo mismo. Yo, como te dije, estoy haciendo charlas en los institutos, estoy haciendo charlas en profesionales que tratan a chavales con adicciones. Creo que lo que toca ahora es dar testimonio y no me gusta ayudar, no sé si ayudar, pero acompañar. Todo lo que he ido haciendo en mi vida cuando conseguí salir de toda esta oscuridad ha sido absolutamente y solo pensando en que los chavales disfruten del fútbol / la vida,
y que no caigan en cosas que no tienen que caer cuando las expectativas son muy grandes y no las... Los jóvenes de ahora, ¿cuáles son las drogas principales que tienen los problemas de adicción más importantes? ¿Es el alcohol? El alcohol es uno de ellos. Y luego hay una cosa que está haciendo mucho daño, Pedro, mucho daño, que es las pantallas. Mucho daño. Y yo me estoy... joder, ahora voy a parecer el típico padre... pero es que yo lo he visto en casa. Lo dicen también los científicos. Sí, o sea, es brutal. ¿Por qué? Porque neurológicamente hablando está absolutamente comprobado que todo este rollo de los TikToks, todo este rollo de que quiero algo y lo tengo muy rápido, quiero algo y lo tengo muy rápido, quiero algo y lo tengo muy rápido, está haciendo, en català minvar, está haciendo bajar un poco, ¿no? La capacidad de entender que las cosas sin esfuerzo y a larga distancia es muy difícil conseguirlas si tú no tienes lo que decíamos antes, ¿no? Esta disciplina, esta estructura, y saber que hay metas que son objetivables a corto plazo, pero que hay algunas que son a largo plazo. Y esto está haciendo mucho daño porque veo que... Y eso es muy común en chavales que son muy jóvenes y que ya tienen parece, ¿no?, un futuro muy rápido como jugadores de élite, cuando realmente las cosas no les sale. A mí me gustaría mucho, tío, que realmente que no entrevistaran tanto como testimonio, quiero decir, como un tema pedagógico y terapéutico para tantos niños, que su sueño es llegar allí. Que no hubieran tantas entrevistas a Casado, a Lamine Yamal, y que hubieran muchísimas más entrevistas a todos aquellos chavales que se han quedado en el camino, para que dieran testimonio, y para que los chavales que están ahora en este camino, que tendría que ser un camino precioso, duro, disciplinado, pero apasionado, precioso. O sea, tío, disfruta del camino, que no sea un vía crucis. O sea, no, tenemos que quitar esto. O sea, no tiene por qué ser un vía crucis el camino hacia ser un futbolista de élite, o no tanto de élite, pero que te puedas ganar la vida jugando en primera catalana, jugando en élite, jugando en primera ref, segunda ref. Bueno, te quería hacer una pregunta pasando ya a otra fase, ¿no? Y es, te casas, tienes 2 hijos, y entonces ves que, bueno, especialmente el primero quizá, me parece, tú ya no me lo contarás, ves que tiene cualidades para el fútbol y ya empiezas a soñar, porque esto les ocurre a muchos padres que empiezan a ver su prototipo, su proyección, lo que yo no llegué, veo que es un poco el dibujo que tú tenías y por suerte creo que te equivocas, te diste cuenta de que te equivocaste y cambiaste, pero me gustaría que contaras un poco este proceso. Sí, yo, Aritz coge el balón con 2 años ya, en casa somos muy futboleros, mi pareja no ha jugado a fútbol, pero le gusta mucho el fútbol también. Siempre digo, en casa somos de 4 equipos diferentes, es un show mi casa, porque mi pareja es culé a saco, mi hijo Aritz es del Sevilla, socio del Sevilla, y a muerte del Sevilla. Mi hija de 12 años es socia del Everton, o sea, le encanta el Everton, mundial, y yo soy del Girona, no podía ser del Girona y de la Europa. Entonces yo, cuando vi que a Aritz pues le gustaba el fútbol y que se moría por empezar, le metí en la escuela de la Europa. Y empezaste a soñar. Ya empecé, sí, yo le digo el síndrome del padre fracasado, ¿no? Es muy duro y me lo aplico, por eso yo siempre no hablo de mí, porque así fue. Yo empiezo a ver a Aritz y empiezo a presionarlo mucho en casa, o sea, no solo en los yo veo que él disfruta, que él es muy bueno, que él es extremo, como yo, como su padre, pero con un talento, wow, un tío, un freestyle, de estos que sí, bicicletas, que sí tal, que sí cual, y bueno, mete goles en la etapa de Alevín, mete 200.000 goles en la Escuela de la Europa, lo pasan a Federado, Fútbol 7, el Unai, que es un compañero suyo, eran el terror de cualquier defensa, y empiezo a notar que
a mí me sube una adrenalina brutal al ver que mi hijo tiene incluso a su edad mucho más talento del que yo tenía. Y yo hice esta regla de 3 que no se debe hacer nunca, de que si yo he llegado donde he llegado y pude llegar a más si no fuera por mi mala cabeza, este se come el mundo. Error. Ya está, el sueño. Sí, ya mi sueño. Ya me Era el sueño, sí. Ya yo Era tu fútbol, no el suyo. Sí, señor. Y además es que me apodero de su sueño. Bueno, le meto en todos los campus habidos de por haber. O sea, él desde los 12, sus veranos son campus. Él está jugando. No es nada malo, que haga campo. Pero yo ya no le dejé hacer. Sí, el objetivo era. Era yo, el objetivo era yo. Era mi placer, era la exigencia que yo le metía, el que no saliera que para nada tuviera contacto con nada que no fuera un balón. Él entrenaba 3 días a la semana y un cuarto hacía tecnificación en la escuela de Jordi Alba, de mi gran amigo Nico. Y de golpe le monté una vida que era la que yo quizás no tuve, seguramente. Y él, pobre, él no lo vivía mal, porque él le encantaba el fútbol, pero la exigencia del entrenador, de tal, y luego en casa, solo hablábamos de fútbol, solo hablábamos de... Le compré una pizarra. Sigue contando detalles. Fue una locura porque... ¿Le grababas los partidos? Le grababa los partidos, ¿Le analizabas luego? Sobre todo, lo más heavy, que es que yo me he dado cuenta luego, que es cuando yo lo veo, que me pongo... ¿Sabes que dicen que a veces el peor... el más intolerante con un fumador es un exfumador? Sí. Pues yo ahora me he dado cuenta de todo esto y claro, me pongo... Yo oigo a algunos padres y digo, yo me pongo de los nervios y luego pienso, pero Uri, es que te pones de los nervios porque antes eras tú este. O sea, claro, Aritz, coge tú el balón y tira tú la falta. Y claro, el entrenador me miraba, y yo me acuerdo que el entrenador me miraba y como Aritz era el mejor del equipo, no se atrevía a decirme nada tampoco el entrenador. Me venía al final del partido y me decía, oye tío, córtate un poco, tío, porque claro, claro, yo le digo qué tal, o le digo este movimiento, o el córner no lo chuta él porque me interesa que él reciba el balón para qué tal, y tú le dices que chute el córner, es que te hace caso a ti, Uriol, y no puede ser esto. Y yo no lo veía, tío, estaba encegado, tío. Ibas a hacerla. Y estaba creando un monstruo del fútbol. Oh. Y al final era un chaval joven, pequeño. Mucha presión, ¿no? Muchísima. Además todo, bueno, que mañana hay que ganar, ¿no? Muchísimo. Eso ocurría. Bueno, piensa que Aritz dejó de tomar Coca-Cola y cualquier bebida con gas a los 12 años, no comía fritos, o sea, casi, yo hacía que viviera como ya un jugador de élite cuando era un niño pequeño, que le encantaba el fútbol, pero que no hacía falta toda esta presión, todo este rollo que le estaba metiendo yo, toda esta presión tan bestia. Él, siendo un jugador como era, que era un jugador muy bueno, teniendo los entrenos que tenía, teniendo el entorno que tenía, si había de pasar algo, ya pasaría. Claro. Pero yo, evidentemente... Estabas obsesionado. Absolutamente. ¿Y es cambiable una persona así? Bueno, en tu caso, ya nos contarás ahora, pero un padre tan centrado y tan convencido, a veces dicen los entrenadores que es muy difícil cambiarlos. Bueno, yo creo que sí, que pues ¿sí? Hace falta yo creo que, y ahí sí que me voy a meter en uno de los proyectos que a mí me gustaría tirar para adelante a partir de la temporada que viene, y ahí eso fue lo que me hizo contactar con vosotros y hablar contigo, Pedro. Yo estoy convencido que dentro de las funciones de un coach, dentro de un equipo de fútbol formativo, una de ellas tiene que ser educar a los padres, reeducar a los padres. Creo que es una figura que no existe hoy en día. No. Yo sí que sé que hay clubs que hacen una reunión al principio del año con los padres y les dicen, oye, sobre todo tenéis que respetar al árbitro, pero ya está. Pero luego hay los padres, pues eso que ya te digo, yo ahora tengo a mi hija en el Women's y yo voy a ver partidos de mi hija, y la entrenadora ha tenido que ir a hablar con padres para que dejen de hablar con las niñas porque las bloquean, que es lo que hacía yo con mi hijo. Los bloquean porque al final un niño está ahí en medio del campo y recibe
inputs de su entrenador, inputs de sus compañeros y inputs del padre. Y el padre es el que al final, claro, dentro de que si puede llegar a pensar, pobres, que muchos se bloquean y los ves bloqueados y sufriendo en el campo, los que pueden llegar a pensar, piensan, yo le hago caso al Papa, porque claro, es que luego me voy con él, y luego en casa me va a decir, que es lo que hacía yo, Pedro, es patético, pero es lo que hacía yo. Y yo me di cuenta de eso, y me di cuenta de que pensando que estaba haciendo algo bueno, evidentemente, tú no lo haces pensando que estás haciendo algo malo, pensando que estaba haciendo algo bueno, veía que estaba bloqueando a mi hijo, un tío, un chaval, un chico, que disfrutaba del fútbol, que se lo pasaba súper bien, que encima era muy bueno y le estaba limitando yo. Sí. O sea, el padre le estaba limitando. Sin darse cuenta, ¿eh? Sin darse cuenta, evidentemente. Pensando pero que hacía las cosas limitando bien. Mucho. Bueno, totalmente. Mi hijo, ya te digo, este año ha dejado el fútbol, espero que sea un momento, porque lleva 4 años de lesiones y seguramente son 4 roturas de huesos en diferentes caídas y algo de estrés debe haber en eso. Algo de estrés y no puedo dejar de responsabilizarme de cómo de cruel ha sido el fútbol con Aritz, desde el mal comportamiento de su padre con él y desde cómo él ha ido subiendo de categoría, cada vez perdiendo frescura en su dribbling, perdiendo aquella frescura inocente de un niño que gambeteaba, como dicen los argentinos, porque su padre le estaba presionando muchísimo. Desde la buena fe, evidentemente, los padres, al final, lo que queremos y pensamos que estamos haciendo bien, pero un padre no es un profesional. No. Un padre tiene que animar, tiene que motivar, tiene que querer. Ya está, quédate ahí. Entonces, ¿esto se resolvería con buena comunicación? ¿O? Yo creo que esto, y ahí sí es mi humilde opinión, de momento no he podido aún llevar a cabo, pero de cara a la temporada que viene creo que sería importante que los clubes pudieran tener la posibilidad de tener un profesional, venga desde el coaching, digo desde el coaching primero porque es lo que yo conozco, sí. Evidentemente, y porque yo sé cómo debo comunicarme con alguien que quizás es reacio a que le diga, a oír lo que yo le quiero decir. Y desde el coaching entendemos que podemos calibrar la manera de hablar, entendiendo desde dónde te está oyendo la persona que tienes delante, porque habrá padres, muchos, la gran mayoría que estarán muy abiertos a esto, pero habrá padres que no, habrá padres que costará más, que son los que seguramente dices que a veces parece que va a ser muy difícil hacerlos cambiar. Pues yo estoy convencido que hasta estos puedes hacer cambiar, porque al final es hablarles de algo que no es nada subjetivo, que es muy objetivo, que es del rendimiento de su hijo cuando él interviene presionándole, al rendimiento de su hijo si realmente le dejamos funcionar de manera... Pero claro, esto hay que demostrárselo, con palabras solo no. Evidentemente. Porque acuérdate que a ti te lo decían y tú seguías insistiendo que a tu hijo le ibas diciendo. Por eso digo que... Sí, pero a mí no me educaron, Pedro. A mí no me educaron, o sea, no me reeducaron. O sea, a mí sencillamente... también es verdad que, ya te digo, quizás porque el niño era muy bueno y porque... como que aquello que dicen, más vale estar bien con el padre que no sea que se lo lleve, ¿sabes? Pero realmente a mí... yo me tuve que dar cuenta yo mismo de que esto no era bueno. Pero yo estoy convencido de que si alguien me hubiera sentado y me hubiera tenido una charla con calma, con una buena comunicación, como tú bien dices, quizás al principio no me lo hubiera creído, pero este trabajo tiene... No, primero que te vas pensando a casa, ¿no? Pero luego este trabajo tiene todo un seguimiento, no durante la temporada, y... Tienes toda la razón. Claro, y cuando tú ves que tu hijo, sin todas estas interacciones tuyas, presionándole, porque ya te digo, estamos hablando, no me voy a adelantar, supongo, pero de las dos, del trabajar a los padres y de luego trabajar a los entrenadores, que ya lo hemos hablado antes. O sea, es muy importante que un entrenador entienda que está entrenando fútbol formativo, es
es basiquísimo. O sea, tú sabes cuánto talento dejaríamos de perder, cuánto talento dejaríamos de perder si hubiera esta figura que le enseñara tanto al entrenador o que le acompañara. Es que no me gusta la palabra enseñar porque un coach al final no enseña, acompaña. Que acompañara al entrenador y que acompañara a los padres. Bueno, te voy a decir varias pegas. La primera, David Peris, que es uno de los psicólogos que está en la plataforma y que tuve el honor de entrevistarle, es un psicólogo deportivo de mucho prestigio, y es lo que yo le dije, haría falta, lo mismo que tú dices. Me dice, no hace falta porque en los clubes no hay presupuesto para tener un coach. O sea, tú vas a trabajar con un club de prestigio, entonces tienen más presupuesto. Pero nosotros estamos buscando fórmulas para clubes de barrio, clubes que no tienen, o sea, tienen los entrenadores y basta. Y cuentan cada día los balones para que no se pierda ninguno, ¿vale? Bueno, habría muchas maneras, yo creo. O sea, al final, cuando salen escenas en la televisión que a todos nos ponen el estómago mal de violencia en el fútbol, de padres que se pelean con el árbitro y tal, los primeros que ponen el grito en el cielo es la federación, ¿no? La federación dice que esto no puede ser, que tenemos que educar a los niños y tal. Pues quizás este profesional no lo tiene que poner el club. Quizás este profesional lo tendría que poner la federación. Quizás la federación se tendría que asegurar de que precisamente los clubes pequeños tengan la misma oportunidad que los clubes grandes y de élite de poder tener coach que formen a los padres y coach que formen a los entrenadores y que realmente los niños disfruten del fútbol. Hay maneras, Pedro, yo estoy convencido que hay maneras. Yo estoy totalmente de acuerdo con Peris en este sentido, estoy totalmente de acuerdo. Hoy en día los niños están entrenando en una tercera parte de un campo, porque hay 2.000 niños en cada equipo de barrio y no tienen casi ni la oportunidad de entrenar en medio campo. Evidentemente los presupuestos son bajísimos, en los clubes pequeños no tienen donde rascar y, como tú bien dices, pobres, cuentan hasta los balones, pero es que creo que esto tendría que venir de más arriba. Bueno, no podemos llenarnos la boca de... La fórmula que él transmite, que es interesante y que puede estar también relacionada con lo que tú dices, es que lo que él dice es, hay que los psicólogos y coaches son los entrenadores. No es que sean psicólogos, sino que deben aplicar algunas ideas principales, y que para eso necesitan una formación, para poder comunicarse bien ante estos problemas tan importantes que hay con los padres. Lo que no puede ser es que no haya comunicación, pero si la hay, a veces tiene que ser efectiva. Para que sea efectiva debe haber una buena formación. O sea que ahí sí que haría falta un psicólogo que podría estar trabajando unas horas en un club, otras horas en otro, otras horas en otro, y al final pues poder, con un pequeño sueldo que se le da, pues poder abastecer muchos clubes. Entonces ahí sí que creo que eso es viable en el fútbol base. Lo que no es viable es decir, no, un coach o un psicólogo en cada club y que lo ponga la federación. ¿Sabéis cuántos clubes hay? Hay tantos clubes que es imposible, que no podría abastecer a todo, y además hay que pagarles un sueldo. Bueno, no sé, habría que estudiarlo, pero creo que por ese lado de Peris, creo que sí que es decir, montar como una red. Sí, una serie de psicólogos o coach, porque ahora habría que ver cuál es la figura, pero... No, bueno, son muy diferentes, son complementarios absolutamente. O sea, Peris estará de acuerdo en que una cosa es un psicólogo, que es un médico, y un coach no tiene nada que ver con un psicólogo. Bueno, pero el objetivo que tienen ahora es el ayudar... En este caso sí, en este caso sería el mismo. Y entonces, sería que efectivamente que la federación dotara a los clubes. ¿Tú sabes lo que pagan los clubes para poder estar en la federación? O sea, estamos hablando de que Cataluña es la comunidad autónoma, si no me equivoco, y diría que no, con más altas federativas. Hoy en día los clubes, no los más grandes, los clubes intermedios tipo San Andreu, tipo Europa, te hablo de aquí, que es el fútbol que conozco, tienen escuelas de fútbol, y escuelas que estamos hablando de 800 niños pagando 60 euros al mes. Que estos
800 niños, o sea, es una... Esto también no todos, hay muchos clubes que Hay muchos clubes que tienen escuela, evidentemente, pero quiero decir que hoy en día... la mayor parte. No Sí, está claro. No, por eso te hablaba de clubes intermedios. Sí. Evidentemente los clubes de barrio no tienen una escuela de fútbol porque no la necesitan para nada, entre otras cosas porque, como tú bien dices, ya suficiente tienen con poder... ahí está. Pero yo estoy convencido que tendríamos que mirar, tendríamos que estudiar, tendríamos que ver la manera de cómo, pero estoy convencido que habría la manera de poder llegar a estos clubes pequeños también y poder darles la oportunidad de poder tener una figura, aunque fuera, pues eso, como tú bien has dicho, una red que no fuera un coach por equipo, quizás fuera un coach por zona geográfica, sí. ¿Me entiendes? Algo, pero yo estoy convencido que bien estudiado se podría mirar. Luego miraríamos cómo se financia, de qué manera, cómo se hace, pero porque yo creo que tendría que pasar por la federación. En esto estamos trabajando en la plataforma para llegar a las altas esferas a base de un trabajo, de un estudio que estamos realizando muy a fondo, con personas entre las que también vas a formar parte. Bueno, te quería hacer una pregunta ya muy durilla, que es simplemente cómo afectó tu enfermedad, porque no, yo lo sé, pero ahora le explicarás cómo ha afectado tu enfermedad a tu visión de la vida. La enfermedad actual, Pues imagínate, yo soy hijo de... Mi padre murió con 53 años de cáncer, mi madre murió con 58 años de cáncer. Siempre digo, y eso lo digo con un orgullo brutal, que mi madre es la única periodista mujer que tiene una plaza con su nombre en Girona. Y yo pues estoy recién salido de quimioterapia y evidentemente yo soy cristiano, yo eso nunca me escondo, y esta enfermedad me posicionó aún más y de una manera mucho más fija, mucho más bestia, en el hecho de que lo que me quede por vivir sea para dar todo lo que yo no recibí y para intentar acompañar a que el fútbol formativo deje de ser un sitio donde algo que te encanta, que te apasiona, te puede acabar a hacer sufrir. O sea, yo sé, esto, tío, cada día que pasa, lo entiendo menos. Yo cada día que me toca vivir, yo ahora, como tú bien dices, la vida me ha regalado, después de este cáncer, porque fue un cáncer muy duro, fue una quimio muy dura. Bueno, estoy en ello, hoy he estado en San Pau con mi oncóloga, y estoy con controles porque el tema está ahí, pero sí que tengo muy claro, a mí me es muy difícil entender, lo entiendo quizás por el testimonio mío y por lo que veo, pero me es muy difícil entender que cómo puede ser que algo que te apasione te pueda llegar a hacer sufrir. Yo no lo puedo entender, Pedro, no lo puedo entender. Yo veo... ¿Lo hemos estropeado los adultos? Absolutamente. Pero mira, es que no lo digo yo, es que no soy nadie. Es que mira, Ricky Rubio, es que hace 2 días que ha salido con ébola y te pone la piel de gallina lo que dice Ricky Rubio. Por eso hasta que el niño no sea el centro del fútbol y no los entrenadores. Evidentemente, el ego. El ego, yo creo que como ahí entraríamos en una conversación mucho más larga que no da lugar, pero el ego es algo que está destrozando no solo el fútbol o el deporte de élite, sino también la vida misma, ¿no? O sea, somos una sociedad, tenemos que aprender a vivir juntos y tenemos a mí la historia me encanta y la historia nos da muchísimos ejemplos de grandes avances cuando nos hemos unido y cuando hemos ido todos a una, ¿no? Entonces, a lo que nos toca, el fútbol formativo, vamos a dejar que disfruten, por favor de mi vida, vamos a dejar que disfruten. Pero es que, te vuelvo a repetir lo que te he dicho antes, es que encima vamos a tener mejores resultados. Es que vamos a... Si tú me contraargumentas y me dices, es que quiero talento, que disfruten. Que si conseguimos que disfruten,
y que aún así mantengan una disciplina, mantengan una estructura, mantengan unos entrenos, mantengan unos horarios, entiendan que el esfuerzo es muy importante, es básico, vamos, pero desde el disfrute, desde ser tú el protagonista, el peque. Porque tú crees, entonces, has hablado ya varias veces sobre algunos valores, ¿no? Los valores, el fútbol con valores hace que el niño rinda más, ¿no? Porque es así. Totalmente, yo como cristiano me baso en el amor, en la humildad y en el perdón, y los dos primeros que he dicho es que son básicos. Yo creo que son básicos. O sea, un niño tiene que entender que son 20, 22 jugadores en un equipo. Él tiene que... Y es bueno que tú se lo hagas ver. Tiene que entender que hay un cuerpo técnico de 3, 4 personas que le van a decir cómo tiene que hacer las cosas y él las tiene que hacer así. Pero desde el amor, desde la humildad, porque la vida nos da miles de ejemplos que cuando tú recibes un speech, cuando tú recibes una argumentación desde el amor, desde la humildad, desde la tolerancia, desde la empatía, es que esta palabra me encanta y es que o sea, alguien me decía hace poco, hablábamos de esto, con un amigo que también lleva muchos años en el fútbol. Él ahora está en el cuerpo técnico de un equipo y me decía, pero Oriol, ¿cómo quieres ser humilde y luego no? Pero tío, por favor, de mi vida, ¿cómo no? O sea, ¿cómo va a estar reñido ser humilde con el competir? O sea, ser humilde quiere decir que cuando él ha hecho una falta le recoge y le levante y oye, el tío le dé dale, tú lo siento, dale. ¿Tú crees que porque un jugador coja a otro de la mano, le ayude a levantarle, le diga lo siento, no va a meter 3 goles luego? ¿Pero qué estamos creando? Sí. ¿Qué estamos creando? Sí. Yo sigo diciendo que son los adultos que hemos cogido el juego de los niños y lo hemos transformado en algo que es una bomba. Creo que estamos compitiendo nosotros por ellos. Les estamos sustituyendo, que esto es horroroso. Sí. Esto es horroroso. Estamos viviendo sus vidas. Sí. Y te lo digo porque lo sé. O sea, yo no te voy a decir, es que conozco un padre, qué tal, he visto un padre que... No, yo vivía la vida, yo ya tenía todo planificado. O sea, su vida era mi vida. No. Y aparte, lo estamos haciendo, y esto es muy bueno, desde el punto de vista de un adulto. Esto es lo peor. Sí. Esto es lo peor. Porque esto es egoísmo puro y duro, y un padre egoísta que vive, y te digo, y te repito, por favor, que no tiene por qué hacerlo con mala fe, que quizás no se da cuenta, por eso tienes que educarle. Pero un padre con la fijación absoluta de vivir la vida de su hijo y de decidir todo lo que tiene que decidir, quizás un entrenador, quizás un coach, quizás un presidente, quizás de decidirlo todo él, y de hasta el disfrute, su disfrute, disfrutarlo tú, su enojo, enojarte, pero desde el punto de vista de un adulto, que ya lo pasamos todo por el mismo, es horroroso. De pensar yo cuando hago el ejercicio de pensar en lo que me convertí cuando iba a ver a Aritz, te lo juro, se te pone la piel de gallina, y es cuando entonces dices, oye, hay que encontrar gente que piense como tú y hay que actuar, porque los niños necesitan disfrutar. La plataforma lo que busca es sobre todo no remarcar los errores que hay en el fútbol base, sino dar soluciones. Buscamos dar soluciones, ayudar a los padres, ayudar a los entrenadores, ayudar a todos a los directivos, a que cambien, y darles las herramientas, porque muchos no saben cómo hacerlo. Y este es nuestro objetivo como plataforma. Yo lo veo increíble, porque además, como bien dices, no es un buen camino tirarles en cara todo lo mal que están haciendo, sino es un buen camino escucharlos, cogerles de la mano y acompañarlos con herramientas y demostrarles que pueden cambiar y que deben
cambiar. Pero evidentemente, o sea, si tú quieres que alguien te escuche, lo que menos tienes que hacer es tirarle en cara todo lo mal que está haciendo, porque luego te va a escuchar desde otro sitio, ya no te va a escuchar desde la humildad y desde la abertura, sino te va a escuchar desde el rencor, y evidentemente lo que hace la plataforma me parece absolutamente excepcional, que es, oye, todos nos hemos equivocado, todos hemos sido padres, todos hemos... y además está muy bien que podamos trabajar gente que con nuestro testimonio claro. Podamos... oye, que te entiendo perfectamente. ¿Qué me vas a contar? Si yo era peor que tú. Si yo era igual, tío, era peor que tú, ¿qué me vas a contar? Pero oye, yo he conseguido dar un paso hacia adelante con todo esto. Más feliz. Soy muchísimo más feliz. Mis peques son... Mi hija, que ahora está viviendo con 12 años, está empezando a entender lo que es el fútbol, se lo está pasando divinamente. Yo voy, observo, disfruto, callo, no digo nada. Bien. Y de hecho, a resultas de algunas charlas que he tenido con ellas, pues con la coordinadora, quiere que le presente este proyecto de cara al año que viene, para poder, o sea, solo ceñirme a un equipo, pero sí hablar con los padres de todos los equipos, tanto federados como academy. Te va a dar mucha experiencia y vas a tener más vivencias. Claro. Y te va a llenar mucho porque, claro, lógicamente... Bueno, es que, Oriol, ya tenemos que terminar, pero sí que tenía que decir una cosa, y es que tú eres el ejemplo normal de la plataforma. Las personas que formamos parte de esta plataforma somos personas que buscamos soluciones a lo que vemos que está mal en el fútbol base y damos la vida por eso, ¿no? Porque sabemos que un granito de arena y otro, somos muchos en toda España que podemos conseguir hacer cambiar esto. Entonces, lo que no vale es quejarse, como tú haces, ¿no? Que dices, no, yo he estudiado coach para tal, ahora voy a trabajar en esto, además de tu trabajo profesional, que te va formidable y tal, pero además quiero dedicar mi vida a ayudar en esto. Esto es un ejemplo práctico, por eso estamos encantados de haber podido conocerte. Pues yo encantadísimo también de poder dar mi testimonio y evidentemente de poder estar con vosotros mano a mano en lo que haga falta. Ahí me tenéis. Perfecto. Porque el proyecto me ha encantado, me enamoró desde el primer día que leí algunas entrevistas. Sí. Y bueno, lo que haga falta, Pedro, lo que haga falta. Muchas gracias. Venga. Por 20 ciudades, una ilusión, el fútbol base mi canción, donde el respeto marca el camino y cada niño haya un destino. Más que trofeos, más que un gol, formar personas bajo el sol. Tu fútbol formativo late la emoción, formando en cada corazón. Tu fútbol formativo late la emoción, formando en cada corazón.